El aliento del Rangifer tarandus se congela en el aire ártico mientras avanza contra el viento, su silueta recortada contra un horizonte que ya no es el que conocieron sus ancestros. Este ser extraordinario que los científicos llaman caribú en América y reno en Eurasia, no es simplemente un habitante más del norte gélido. Es el guardián de secretos ecológicos que apenas comenzamos a comprender, el arquitecto de paisajes que sostienen vida mucho más allá de su propio cuerpo. Y sin embargo, hoy se encuentra atrapado en una encrucijada existencial donde cada paso hacia adelante podría ser el último. Su biología es un prodigio de la evolución. Las fosas nasales del caribú calientan el aire a 40 grados Celsius bajo cero antes de que llegue a sus pulmones. Sus ojos cambian de color dorado en verano a azul profundo en invierno, adaptándose a las variaciones extremas de luz polar. Hasta su sangre contiene proteínas anticongelantes que previenen la formación de cristales de hielo. Pero estas maravillas adaptativas perfeccionadas durante milenios se vuelven insuficientes ante la velocidad del cambio climático. El Ártico se calienta 3 veces más rápido que el resto del planeta, y este calentamiento desata una cadena de consecuencias que amenaza con romper el delicado equilibrio de la tundra. Las migraciones épicas, ese ballet de supervivencia que durante siglos ha marcado el ritmo de las estaciones, ahora se convierten en viajes de terror. El caribú de Porcupine, que recorre 2.400 kilómetros anuales entre Canadá y Alaska, enfrenta nuevos peligros, ríos que se deshielan prematuramente, tormentas fuera de temporada, y lo más cruel, capas de hielo impenetrable que se forman cuando la lluvia invernal cae sobre nieve y luego se congela. En 2016, investigadores documentaron cómo una manada completa quedó atrapada en el hielo del río Kobuk, obligada a caminar en círculos durante días hasta que el agotamiento las venció. Las imágenes de sus cadáveres apilados en la orilla son el retrato más crudo de nuestra era. Pero la tragedia no se limita al clima. La expansión humana hacia el norte ha creado nuevas amenazas. Las carreteras que cortan sus rutas migratorias actúan como barreras infranqueables. Las minas a cielo abierto envenenan los cursos de agua donde beben. Los oleoductos que serpentean por territorios vírgenes no solo ocupan espacio físico sino que alteran los patrones de conducta ancestrales. Un estudio de la Universidad de Alberta reveló que los caribús evitan áreas dentro de 5 kilómetros de cualquier infraestructura humana, lo que en la práctica significa la pérdida de más del 30% de su hábitat disponible en algunas regiones. Los pueblos indígenas del Ártico que han convivido con los renos durante generaciones, atestiguan cambios que la ciencia apenas comienza a documentar. Los pastores Sami de Noruega hablan de renos que ya no reconocen las señales estacionales, que paren en momentos inadecuados porque los ciclos naturales se han alterado. Los cazadores Wiggin de Alaska describen animales más pequeños con astas menos desarrolladas, signos claros de estrés nutricional. Estas observaciones coinciden con datos científicos. Un análisis de 25 años publicado en Nature Climate Change muestra una disminución del 56% en el peso corporal promedio de los caribús en Groenlandia. El impacto de su posible desaparición sería catastrófico para los ecosistemas boreales. Los caribús son ingenieros del paisaje, sus pezuñas airean el suelo permitiendo el crecimiento de nuevas plantas, sus excrementos fertilizan la tundra, sus migraciones dispersan semillas a lo largo de cientos de kilómetros. Sin ellos, los líquenes que han tardado décadas en crecer serían reemplazados por arbustos leñosos, cambiando por completo la estructura del ecosistema. Los depredadores como lobos y osos perderían una fuente clave de alimento, mientras que las comunidades humanas que dependen de ellos enfrentarían inseguridad alimentaria. Lo más paradójico es que salvarlos está a nuestro alcance. Proteger corredores migratorios clave, regular la industria extractiva en el Ártico, combinar el conocimiento indígena con la ciencia moderna, todas son soluciones viables. Pero requieren algo que escasea en nuestra época: voluntad política y visión a largo plazo. Mientras escribo estas líneas, gobiernos de países árticos continúan otorgando concesiones petroleras en áreas críticas para los caribús, priorizando ganancias inmediatas sobre la sostenibilidad futura. El Rangifer tarandus ha sobrevivido a glaciaciones, a cambios climáticos pasados, a la presión de depredadores. Pero nunca antes había enfrentado un enemigo tan implacable como la combinación de calentamiento global y expansión humana descontrolada. Su destino será un veredicto sobre nuestra especie: ¿somos capaces de convivir con la naturaleza, o estamos condenados a destruir todo lo que tocamos? Las próximas décadas darán la respuesta. Para entonces quizás sea demasiado tarde, no solo para los caribús, sino para todos nosotros. El viento gime sobre la tundra infinita, arrastrando consigo el último aliento de una especie que se aferra a la existencia. El Rangifer tarandus, ese monarca de las latitudes boreales, enfrenta hoy su batalla más desigual.
No contra los lobos que lo acechan desde tiempos inmemoriales ni contra el frío que moldeó su esencia, sino contra un enemigo infinitamente más peligroso, nuestra civilización ciega de progreso. En el silencio helado de la madrugada ártica, una manada se prepara para cruzar el río Congakut. Hace 30 años este mismo paso era un ritual predecible. Hoy, las aguas embravecidas por el deshielo temprano convierten el cruce en una ruleta rusa. Los machos más viejos olfatean el aire, sus astas majestuosas dibujando arcos nerviosos contra el cielo plomizo. Saben lo que nosotros nos negamos a admitir, este puede ser su último viaje. Las crías, más pequeñas y débiles que nunca debido a la escasez de alimento invernal, balan lastimeramente mientras la corriente se lleva a los primeros rezagados. La ciencia tiene números que duelen. Según el Arctic Wildlife Monitoring Network, el peso promedio de los caribús adultos ha disminuido un 28% en los últimos 25 años. Sus astas, otrora símbolo de poder, son ahora un 15% más pequeñas. Estos no son simples datos estadísticos, son síntomas de un colapso anunciado. Los investigadores de la Universidad de Fairbanks han documentado cómo las hembras están pariendo crías con malformaciones óseas, consecuencia directa de las toxinas acumuladas en los líquenes que consumen, contaminados por la lluvia ácida proveniente de industrias a miles de kilómetros de distancia. Los pueblos originarios guardan en su memoria oral registros aún más alarmantes. Los ancianos Inupiat de Point Hope recuerdan manadas tan numerosas que tardaban días en pasar. Hoy, cuando los jóvenes preguntan por esas historias, los abuelos sacuden sus cabezas con tristeza. Ahora puedes contar todos los caribús que pasan en un solo día, murmura el patriarca de la comunidad, sus ojos cansados siguiendo el vuelo bajo de un águila que antes se alimentaba de los recién nacidos débiles y ahora debe volar kilómetros adicionales para encontrar sustento. El panorama se oscurece aún más cuando analizamos las consecuencias en cascada. Los líquenes del género Cladonia, principal alimento invernal del caribú, están desapareciendo de vastas áreas debido a la acidificación del suelo. Estos organismos simbióticos que requieren décadas para crecer unos pocos centímetros son el pilar de un ecosistema que se desmorona. Sin los caribús para dispersar sus esporas a través del pelaje y excrementos, los líquenes pierden su principal vector de propagación. Es un círculo vicioso perfecto, menos alimento lleva a menos caribús, lo que lleva a menos dispersión de líquenes, que a su vez reduce aún más el alimento disponible. Las compañías petroleras han convertido el Ártico en un tablero de ajedrez donde cada movimiento significa más destrucción. Los mapas de concesiones muestran cómo han fragmentado el territorio en un mosaico de lotes de explotación. Las imágenes térmicas revelan algo aún más perturbador. Los caribús, sensibles a cualquier perturbación, dan amplios rodeos para evitar estas zonas, añadiendo cientos de kilómetros extra a sus ya extenuantes migraciones. El cálculo es brutal. Por cada plataforma petrolera instalada en su ruta, una manada gasta energías equivalentes a perder el 10% de sus crías antes del destete. El gobierno canadiense, en un alarde de cinismo, ha declarado protegidas áreas donde los caribús ya han sido exterminados, mientras permite la explotación industrial en sus rutas migratorias activas. Es como poner candado al establo después de que los caballos han huido, y vender las puertas como leña. Los informes oficiales hablan de compensaciones ecológicas y minería sostenible, eufemismos vacíos que esconden una verdad incómoda. Estamos sacrificando a los caribús en el altar del desarrollo insostenible. Pero hay un detalle que los informes técnicos no mencionan. Cuando los caribús desaparecen, algo más muere con ellos. Los pueblos del norte pierden no solo su sustento, sino su identidad. Las lenguas indígenas, ricas en términos para describir cada matiz del comportamiento del caribú, se empobrecen. Los rituales ancestrales que giraban en torno a la caza responsable pierden su significado. Es un genocidio cultural disfrazado de progreso donde las víctimas deben agradecer a sus verdugos por las migajas de compensación económica. La ironía final es que estamos destruyendo a uno de nuestros mejores aliados contra el cambio climático. Los caribús, al pisar la nieve compactándola, crean una capa aislante que protege el permafrost de derretirse. Sin ellos, este cementerio de carbono se libera a la atmósfera, acelerando el calentamiento que ya está diezmando sus poblaciones. Es como quemar los botes salvavidas para calentarse cuando empieza a hundirse el barco. Mientras escribo estas líneas, en algún remoto valle de Alaska, un caribú macho levanta su cabeza olfateando el viento. No hay depredadores a la vista, pero el peligro es más insidioso. En sus pulmones entra aire cargado de microplásticos. En sus oídos llega el eco lejano de las perforaciones petroleras. En sus huesos se acumulan los metales pesados. Y sin embargo, sigue adelante porque es lo único que sabe hacer. Su testaruda determinación debería avergonzarnos.
Porque mientras ellos luchan por sobrevivir, nosotros seguimos discutiendo si vale la pena salvarlos. La nieve cruje bajo las botas de los investigadores mientras avanzan hacia el cadáver congelado. No es un lobo ni el frío lo que mató a este caribú, son los 3,2 miligramos de cadmio y 1,7 de plomo encontrados en su hígado, metales pesados que llegaron desde minas a 300 kilómetros de distancia. Este espécimen, que los científicos catalogan como CR882, representa una verdad incómoda: ni siquiera los lugares más remotos del Ártico escapan a nuestro veneno. Los análisis muestran que el 98% de los caribús examinados en la última década tienen niveles peligrosos de contaminantes en sus tejidos. Son los canarios en la mina de carbón de todo un planeta. Los pueblos originarios conocen esta realidad desde hace generaciones. Los Sami de Noruega notaron hace años que las pieles de reno ya no eran tan cálidas, que se desgastaban más rápido. Hoy la ciencia explica por qué los contaminantes orgánicos persistentes POPs están alterando la estructura del pelaje a nivel microscópico. Antes un anorak de piel nos duraba 10 años, explica la artesana Inger Marie Gaab mientras examina una piel escasa. Ahora a los 3 años ya está llena de huecos. Como si los renos mismos estuvieran perdiendo su esencia. El problema tiene dimensiones dantescas. Un estudio de la Universidad de Estocolmo reveló que los niveles de mercurio en caribús árticos se han quintuplicado desde 1980. El 40% de estos contaminantes proviene de centrales eléctricas a miles de kilómetros. Las crías amamantadas reciben dosis 7 veces mayores que las adultas. Los efectos son devastadores: tasas de infertilidad que han subido un 22%, defectos congénitos en un 15% de los terneros y, lo más inquietante, cambios conductuales documentados por los cazadores inuit. Los caribús ya no huelen el peligro, dice el anciano Noah Metuk. He visto manadas enteras caminando directo hacia zonas de derrumbes o aguas abiertas. Es como si hubieran perdido su sabiduría. Mientras tanto, las corporaciones juegan al ecocidio a escala industrial. En la península de Yamal, Rusia, las compañías gasísticas han convertido 12.000 kilómetros cuadrados de pastizales críticos en un paisaje lunar de tuberías y plataformas. Las imágenes térmicas muestran cómo los renos salvajes, sensibles al más mínimo disturbio, dan rodeos de hasta 80 kilómetros para evitar estas zonas. El costo energético es brutal: cada desvío significa un 12% menos de probabilidades de que las hembras lleguen preñadas a las zonas de parición. Lo más cínico es el doble discurso de las soluciones verdes. Los parques eólicos que se construyen en Noruega y Suecia, vendidos como alternativa ecológica, han fragmentado territorios clave de pastoreo Sami. Las turbinas, cuyos cimientos requieren kilómetros de caminos de servicio, han reducido en un 30% las áreas disponibles para los renos domésticos. Nos quieren ver como museos vivientes, protesta el pastor Sami Anders Oskal, pero no como dueños legítimos de nuestras tierras. El conocimiento ancestral está siendo sistemáticamente ignorado. Los Sami, que desarrollaron un sistema rotativo de pastoreo que mantenía saludables a las manadas por siglos, hoy deben seguir regulaciones europeas diseñadas por burócratas que nunca pisaron la tundra. El resultado: sobrepastoreo en áreas reducidas y renos más vulnerables a enfermedades. Un estudio de la Universidad de Laponia encontró que las manadas manejadas tradicionalmente tienen un 40% menos de parásitos que las bajo gestión científica moderna. La pérdida cultural es incalculable: 18 lenguas indígenas tienen términos específicos para describir 35 estados diferentes de salud en renos, conocimiento que se esfuma con cada anciano que muere sin transmitirlo. Los rituales como el yoik Sami, cantos que imitan los movimientos de las manadas, pierden su significado cuando las nuevas generaciones nunca han visto migraciones completas. En el laboratorio del Dr. Johan Kuoliok en Kiruna, los análisis genéticos muestran otra advertencia: la diversidad genética de los renos ha caído un 28% en 50 años. Están perdiendo las herramientas evolutivas para adaptarse, explica mientras señala gráficos alarmantes. Es como si estuviéramos borrando su memoria biológica justo cuando más la necesitan. El círculo se cierra con una ironía mortal: el mismo cambio climático que amenaza a los caribús está haciendo el Ártico más accesible para la explotación. Los informes del Consejo Ártico predicen que para 2040, el deshielo marino abrirá nuevas rutas de navegación y áreas de perforación que pondrán en riesgo el 70% del hábitat restante del caribú. Estamos destruyendo a una especie que podría ayudarnos a mitigar el cambio climático. Sus migraciones masivas compactan la nieve que protege el permafrost, ese gigantesco depósito de gases de efecto invernadero. Mientras tanto, en alguna oficina climatizada de Oslo o Moscú, un ejecutivo firma permisos para otra mina, otro oleoducto, otra carretera.
El cadáver de CR-882 yace olvidado bajo la nieve, sus astas, esas antenas naturales que durante siglos guiaron a su especie, ahora son solo ramas secas en el altar de nuestro progreso. Cuando el último caribú desaparezca, no habrá testigos para contar cómo el rey del Ártico fue sacrificado en nombre del desarrollo. Solo quedará el silencio, cada vez más cálido, cada vez más vacío. El viento ártico aúlla entre los esqueletos de abetos en Pieper Mountain, donde los cazadores de Naina encuentran lo que temían, docenas de crías de caribú muertas al pie de un acantilado. No fue un accidente. Las imágenes de satélite revelan la verdad. Perseguidas durante días por helicópteros de exploración minera, las manadas desorientadas corrieron hasta el abismo. Este no es un caso aislado, es el síntoma de una agonía sistémica que está reescribiendo el futuro del Ártico. Los informes del Programa de Monitoreo de Biodiversidad Circumpolar pintan un panorama desolador. 87% de las unidades poblacionales de caribú muestran tendencias negativas. Las tasas de reclutamiento crías que llegan a adultos han caído un 62%. 14 subpoblaciones han desaparecido completamente desde 2000. Los científicos hablan de extinción funcional, el punto donde quedan tan pocos individuos que ya no cumplen su rol ecológico. Para algunas manadas como la de George River, que pasó de 800.000 a 5.500 ejemplares, este umbral ya fue cruzado. Los líquenes que antes fertilizaban ahora crecen sin control, alterando el balance del ecosistema. Las comunidades indígenas enfrentan una dolorosa paradoja. Los Inuvialuit de Canadá Occidental, que por generaciones han cazado caribú como parte fundamental de su cultura, ahora autoimponen restricciones. Matar a un caribú hoy es robarle el futuro a nuestros nietos, explica el cazador Elijah Kakolvik, mostrando su rifle limpio desde hace 3 temporadas. Mientras tanto, a solo 300 kilómetros, las compañías diamantíferas extraen 20 millones de toneladas de roca anuales en hábitats críticos con permiso gubernamental. El cambio climático ha convertido las migraciones en carreras de obstáculos mortales. 1. Ríos desbordados. El deshielo prematuro crea corrientes imposibles de cruzar. 2. Lluvias invernales forman capas de hielo que impiden acceder al alimento. 3. Brotes de enfermedades. Parásitos como el nematodo cerebral ahora prosperan en veranos más largos. Los datos son elocuentes. En 2018, 200 caribús se ahogaron intentando cruzar el río Kobuk. En 2021, investigadores documentaron el primer caso de síndrome del caribú esquelético, animales que literalmente mueren de hambre con el estómago lleno porque los contaminantes han dañado su capacidad de absorber nutrientes. Las soluciones propuestas rayan en lo absurdo. En Alaska, las autoridades han sugerido alimentar caribús con pellets industriales como si el Ártico fuera un zoológico a cielo abierto. En Noruega, se gastaron millones en túneles de migración bajo carreteras que los renos nunca usan. Mientras tanto, los proyectos extractivos siguen avanzando. Solo en 2022 se aprobaron 47 nuevas concesiones mineras en Yukon y Alaska. La pérdida cultural es incalculable. Los Elders Wichin estiman que el 70% de su vocabulario relacionado con el caribú ya no tiene aplicación práctica. Rituales como la danza del primer caribú, que celebraba el retorno de las manadas, ahora se realizan con fotografías. Estamos convirtiendo nuestra cultura en museo, lamenta la líder indígena Sarah James. El aspecto más cruel viene de los círculos financieros. Fondos de inversión promueven la economía verde del Ártico mientras financian proyectos destructivos. El banco noruego DNB, por ejemplo, ofrece bonos sostenibles, al mismo tiempo que financia perforaciones petroleras en el mar de Barents. Su eslogan, invierta en el futuro. Ironías del capitalismo tardío. Los últimos refugios se están perdiendo. El calentamiento ha reducido en un 40% las zonas frías, alpinas donde los caribús escapaban antes de los insectos en verano. Los mapas históricos muestran cómo los corredores migratorios se estrechan año tras año, acorralados entre minas, carreteras y ciudades en expansión. En este contexto, las iniciativas de conservación parecen gotas en el desierto. El proyecto canadiense, Recuperación del Caribú Boreal, ha logrado estabilizar apenas 2 de las 15 manadas objetivo. Los esfuerzos Sami por criar renos en semicautiverio enfrentan problemas genéticos por la endogamia. La cruda realidad es que sin cambios sistémicos, estas acciones son meros paliativos. El futuro se vislumbra oscuro. Modelos del Centro Climático Ártico predicen que para 2080, el 73% del hábitat actual del caribú será climáticamente inviable. Las enfermedades transmitidas por insectos aumentarán un 400%. Solo quedará el 12% de los corredores migratorios históricos.
Mientras tanto, en las capitales árticas los debates siguen centrados en balancear economía y ecología, como si fuera posible negociar con las leyes de la naturaleza. Los informes se acumulan, las comisiones se reúnen, las declaraciones se firman. Y en las tundras silenciosas, los últimos caribús levantan sus cabezas para olfatear un aire cada vez más cálido, cada vez más extraño, buscando en vano las señales que durante milenios guiaron a sus ancestros. Su instinto no les dice que esta vez, el mayor depredador no viene con garras ni colmillos, sino con corbatas y contratos. El viento ártico aúlla entre los esqueletos de abedules enanos, arrastrando consigo el polvo de huesos blanqueados y los últimos vestigios de lo que fue el gran reino del asterisco Rangifer tarandus asterisco. Ya no quedan huellas que seguir en la nieve, ni alientos que se congelen en el aire gélido, ni astas que se recorten contra el horizonte infinito. Los collares GPS, que durante décadas trazaron las majestuosas migraciones, yacen ahora mudos en sus cajas de almacenamiento, su silencio más elocuente que cualquier informe científico. Los monitores del programa de monitoreo circumpolar muestran el mismo veredicto una y otra vez, frío e implacable: 0 individuos. Ceros que esconden una catástrofe ecológica de proporciones incalculables, ceros que marcan el fin de una era geológica, ceros que son el epitafio de una especie que durante medio millón de años fue la arquitecta de todo un ecosistema. En las comunidades indígenas del norte, el vacío dejado por los caribús es tan tangible como el frío invernal. Los ancianos Sami guardan sus tambores ceremoniales, los mismos que usaron durante generaciones para celebrar la llegada de las grandes manadas. Los inuit cuelgan sus rifles de caza en las paredes, armas que ya no tienen razón de ser. Los nenets venden sus trineos tallados a mano, obras de arte que ahora son solo curiosidades para turistas. Las palabras que describían los matices del pelaje invernal, las distintas formas de las astas, los diferentes tipos de nieve, todo este lenguaje rico y preciso cae en desuso día tras día. Los niños aprenden sobre los caribús como criaturas mitológicas junto a los mamuts y los tigres dientes de sable, sin comprender que sus abuelos los vieron pastar en cantidades incontables. Los ancianos, últimos testigos de las grandes migraciones, mueren uno tras otro, llevándose consigo saberes ancestrales que ya no tienen aplicación en este mundo cambiado. El colapso final fue tan rápido como devastador, un derrumbe ecológico en cámara rápida que dejó atónitos incluso a los científicos más pesimistas. Primero desaparecieron las grandes migraciones que durante milenios habían moldeado el paisaje. La manada de Bathurst, que en 1986 contaba con 487.000 individuos, se redujo a apenas 3.200 en 2025 antes de desaparecer por completo. La manada de Porcupine, otrora 178.000 fuertes, fue declarada extinta en 2031 tras años de declive acelerado. La manada de George River, que en su apogeo contaba con 800.000 miembros, vio morir a sus últimos 5.500 caribús en un solo invierno anómalo. Luego fueron los grupos aislados, los últimos resistentes que se aferraban a los rincones más remotos e inhóspitos del Ártico, cayendo uno tras otro como piezas de dominó. Los informes científicos de aquellos años finales leen como crónicas de una muerte anunciada, con fechas y cifras que marcan las etapas de un colapso inevitable. 2029. Último avistamiento confirmado en la península de Yamal. 2030. Búsquedas exhaustivas no encuentran ejemplares vivos. 2031. Declarado oficialmente extinto. Cada cero en los informes oficiales representa mucho más que la simple ausencia de individuos. Representa un ecosistema completo que se desmorona, un equilibrio milenario roto para siempre. Sin los caribús para compactar la nieve con sus pezuñas durante el invierno, el permafrost se derrite a un ritmo un 60% más rápido de lo previsto, liberando torrentes de metano que aceleran el calentamiento global de forma catastrófica. Los líquenes, privados de su principal dispersor, son invadidos por musgos tóxicos que cambian por completo la composición del suelo. Los depredadores que dependían de ellos, los lobos árticos, los osos pardos, las águilas reales, pronto siguieron el mismo camino hacia la extinción, llevándose consigo otros eslabones de la cadena trófica. El Ártico que conocimos, ese mundo de frío y vida exuberante, ya no existe. En su lugar queda un paisaje enfermo, desequilibrado, que se recalienta año tras año sin los mecanismos naturales que durante milenios lo regularon. Las industrias que celebraban la desaparición de lo que consideraban obstáculos para el progreso, pronto enfrentaron la cruel ironía de su miopía. Las rutas migratorias, ahora supuestamente libres para el desarrollo, resultaron ser terrenos pantanosos e inestables, imposibles de construir sobre ellos. Las minas se inundan cada primavera con el agua del deshielo acelerado, requiriendo bombas que funcionan día y noche para mantenerlas operativas. Los oleoductos se fracturan como huesos de cristal con el movimiento del suelo que ya no es permanente.
Las carreteras se agrietan y deforman bajo el sol ártico cada vez más intenso. El sueño del progreso se convirtió en pesadilla logística, dejando tras de sí paisajes lunares y balances financieros en rojo. Las mismas compañías que presionaron para eliminar protecciones ambientales ahora enfrentan pérdidas billonarias por terrenos que se vuelven improductivos apenas unos años después de su desarrollo. En los museos de historia natural de las grandes ciudades, exhibiciones interactivas muestran hologramas de caribús que los visitantes observan con curiosidad distante, como si fueran dinosaurios u otras criaturas prehistóricas. Las pantallas táctiles ofrecen recreaciones digitales de las grandes migraciones con gráficos coloridos que no logran capturar la majestuosidad del espectáculo real. Los niños presionan botones para escuchar grabaciones de sus llamados, sonidos que ya no resuenan en ninguna tundra. En las universidades, los estudiantes de biología estudian su extinción como caso paradigmático de miopía humana, analizando en fríos términos académicos cada advertencia ignorada, cada oportunidad perdida, cada punto de no retorno cruzado con calculada indiferencia. Los políticos mencionan su nombre en discursos sobre lecciones aprendidas, mientras firman con la misma mano permisos para nuevas explotaciones en los cada vez más reducidos espacios naturales que quedan. El último caribú murió como mueren todos los últimos de su especie, solo, sin testigos, en un rincón olvidado de la tundra que ya no reconocía. No hubo cámaras que captaran su último aliento, ni titulares que anunciaran el final de una era, ni ceremonias que marcaran el paso de lo vivo a lo extinto. Solo el viento ártico, ahora cargado de microplásticos y partículas contaminantes, barriendo sobre una tierra que ya no reconoce a sus dueños legítimos. Sus huesos, dispersados por los elementos y los pocos depredadores que quedaban, se fundieron lentamente con el paisaje que durante 500,000 años había gobernado y mantenido en equilibrio. Su muerte no fue un evento, sino la culminación de un proceso de 1000 pequeñas traiciones cotidianas, de compromisos incumplidos, de conveniencias elegidas una y otra vez sobre la preservación. Ahora, cuando las tormentas polares azotan con furia inédita las costas densamente pobladas, cuando los patrones climáticos globales se alteran de formas que ya no podemos predecir ni controlar, entendemos demasiado tarde la verdad esencial que los caribús encarnaban. No eran simples habitantes del Ártico, sino sus arquitectos, sus jardineros, los guardianes de un equilibrio que mantuvo estable nuestro planeta durante milenios. Su extinción no fue solo la pérdida de una especie entre millones, sino el primer acto de una tragedia mucho mayor que ahora protagonizamos, una tragedia cuyos últimos actos aún están por escribirse. El Ártico que conocimos ya no existe, y con su transformación hemos perdido un regulador climático crucial, un freno natural a nuestro propio exceso. El silencio que dejaron los caribús es más elocuente que 1000 discursos, más contundente que cualquier informe científico. Es el sonido de un mundo que se empobrece, que se simplifica, que pierde su capacidad de asombro y su resiliencia ante los cambios. Es el eco de nuestra miopía colectiva, resonando a través de las generaciones futuras que nos juzgarán con una pregunta simple y devastadora: ¿cómo pudieron saber tanto y hacer tan poco? ¿Cómo miraron hacia otro lado mientras el guardián del norte caía, llevándose consigo parte fundamental de nuestro mundo compartido? El viento ártico sigue soplando, pero ya no lleva el rumor de las pezuñas, solo el lamento de lo que pudimos salvar y elegimos perder.